Bueno, pues el título de esta enseñanza es La fe en su nombre. Y este título dice mucho porque cuando nosotros decimos la fe en su nombre, ¿y qué nombre? Es el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, el nombre de Jesucristo. Aquel nombre que es sobre todo nombre. Un nombre maravilloso que de alguna manera pues significa muchas cosas, pero que particularmente el nombre de Jesucristo va ligado con su palabra. No podemos pensar en la persona de Cristo si no pensamos también en la palabra de Dios. La palabra de Dios y el nombre de Jesucristo van inmersos. Él es el verbo que se hizo carne, es la palabra encarnada. Y bueno, en este nombre maravilloso, si nosotros ponemos nuestra confianza y confiamos en la palabra de Dios, puedo estar seguro que nuestros caminos se van a alinear, se van a transformar, se van a restaurar y van a cumplir con la ayuda de Él y con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, la preciosa voluntad de Dios, que es el mejor estado en el que cualquier hombre o mujer en este planeta se puede encontrar. No hay lugar más delicioso que estar en medio de la voluntad de Dios. No hay ninguna playa, ningún paisaje, ninguna compañía, ninguna situación, ninguna riqueza, ningún bien material, ninguna fama, nada comparado con estar exactamente en el centro de la voluntad de Dios. Cada vez que nos desviamos de ese centro, cada vez que desviamos nuestra mirada, desviamos un pensamiento, una actitud, una palabra, definitivamente pues estamos sesgando y estamos bloqueando muchas cosas que el Señor Jesucristo tiene para nuestras vidas. Porque definitivamente el pecado de manera regular nos va a apartar de Dios. Si nosotros practicamos el pecado, dice la Biblia que el diablo es el que peca desde el principio. Y no podemos ser hijos de Dios y seguir practicando el pecado. Nosotros como personas, hombres y mujeres, somos pecadores, eso lo sabemos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el regalo maravilloso es vida eterna a través de Jesucristo. En Cristo lo tenemos todo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. En Hechos 3:26, que lo vamos a ver al final de esta enseñanza, dice: a ustedes primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, les envió para que les bendijese. O sea, Cristo vino para bendecir no solamente al pueblo judío, sino para bendecirte a ti y a mí. ¿Y qué significa la palabra bendición? Es que Dios te capacite y me capacite para que tú y yo alcancemos el propósito de Dios. Eso significa la palabra bendición. Y no hay mayor bendición que Él nos esté capacitando para alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Hay propósitos maravillosos para tu vida, para mi vida, anhelados por Dios, y justamente Él nos capacita con su palabra, con el Espíritu Santo, usando a la iglesia, usando muchas cosas y muchas herramientas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, entendiendo que esta bendición nosotros la podemos recibir, dice, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Cada uno. Me están distrayendo, chicas, por favor. Cada uno de nosotros se convierta de su maldad. Ese es el propósito del Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de Dios para ti y para mí. Y en esas buenas noticias, nosotros en un pasado, muchos de nosotros nos encontrábamos inmersos en la maldad. Fuimos rescatados de las tinieblas para llevarnos a su luz admirable. ¿Cuál es el objetivo de esta enseñanza? Comprobar que la fe en Jesús transforma nuestras vidas. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Jesús, cuando depositamos nuestra confianza en su palabra, nosotros, mis amados, nuestras vidas son transformadas.
Y qué hermoso que nosotros podamos ser transformados por la palabra de Dios. Vidas transformadas. Cada congregación de sana doctrina, cada congregación donde se invoca el nombre del Señor y hay salvos, vas a encontrar testigos, personas que pueden dar testimonio y que pueden decir que Cristo nos ha transformado. Vidas transformadas. Y esto, mis amados, nos dice comprobar que la fe en Jesús transforma nuestras vidas, nos llama al arrepentimiento, porque el arrepentimiento particularmente es una acción que el creyente, después de arrepentirse y entregarle su vida a Cristo, podemos llegar a fallar y debemos arrepentirnos. No estamos practicando el pecado, pero podemos llegar a fallar y somos llamados también al arrepentimiento. Y nos hacen partícipes de las promesas de Dios que Dios cumplió en Cristo conforme a las Escrituras. Hay muchas, más de 8,000 promesas en la Biblia, en la palabra de Dios para ti y para mí. No soy buen lector y voy a leer 26 versículos. Versículo 1 del capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Había 3 tiempos de oración, la hora novena era uno de esos, y subían juntos al templo. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole en la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Qué hermoso ese testimonio. Y le reconocían que era el que andaba, el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros? Como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre. Mis amados, un paréntesis, siempre pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todas las personas en este planeta que de alguna manera servimos al Señor, es eso, nada más lo servimos. Es nuestra función. No hay ningún protagonismo. No hay nada bueno en nosotros. Lo bueno es la excelencia del poder que se deposita en vasos de barro. Nosotros somos esos vasos de barro. Versículo 13. Y aquí retoma lo que hace Cristo con el Dios que adoran los judíos del Antiguo Testamento, haciendo esta semejanza. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando habías resuelto ponerle en libertad. Mas nosotros negamos al santo y al justo, y pidieron que se les diese un homicida, y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos.
Y por la fe en su nombre, a este, ustedes ven y conocen. Le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos ustedes. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también los gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de los profetas, que su Cristo o su Mesías había de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido del tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: Señor, su, su Dios se levantará profeta de entre sus hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que les hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ustedes son testigos de los profetas y del pacto de Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A ustedes primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que les bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Híjole, casi se me fue el aire con tanto verso que leí. Pero bueno, me quedó tantito. Bueno, mis amados, la fe en el nombre de Jesús definitivamente transforma vidas. Siempre. Vemos que en esta historia maravillosa, Pedro y Juan todavía asistían al templo y observaban algunas costumbres judías. Por eso los primeros 7 capítulos de Hechos están 100% dirigidos a los judíos. Y el templo, mis amados, era el lugar público de oración, de reunión y de testimonio entre los judíos. Actualmente, mis amados, como creyentes, no podemos pretender estar realizando estas prácticas o estar judaizando este cristianismo bíblico. Porque todas estas cosas que menciona la Escritura, nos dice la Biblia que son la sombra de lo que había de venir. Todas esas figuras o todas esas ilustraciones se cumplen en Cristo. Hoy en día, ninguno de nosotros requiere la circuncisión. No tenemos que hacer ningún sacrificio porque Cristo se sacrificó de una vez y para siempre. Una sangre perfecta, un sacrificio perfecto. Y bueno, todo esto, mis amados, fue completa y absolutamente cumplido en Cristo. Y la palabra de Dios lo aclara perfectamente bien a través del Espíritu Santo. Si quieres adentrarte un poquito más, puedes revisar el libro de Gálatas y puedes revisar el libro de Hebreos. Pero la historia, mis amados, del cojo tiene una enseñanza muy particular con la que podemos identificarnos, porque ilustra también al pecador perdido. Ilustra la vida del creyente antes de haber sido redimido y antes de haberse arrepentido y haber sido limpiado a través de la preciosa sangre de Jesucristo. Vemos que esta persona nació cojo. Como nosotros, mis amados, nacimos pecadores. Dice la Escritura ahí en el Salmo 51:5, dice: en pecado me concibió mi madre. Todos nosotros, mis amados, nacimos con esa condición irreversible de que somos pecadores y solamente Cristo, con sus méritos, puede limpiarnos y puede transformarnos. Estamos cojos, estamos desvalidos. Y humanamente esto es irreversible si no venimos a Cristo. Este cojo, mis amados, no podía andar.
Pero quiero decirte algo bien importante también, ningún pecador puede andar de manera agradable delante de los ojos de Dios. Así como este cojo no podía andar, ningún pecador tampoco puede andar de manera agradable delante de los ojos de Dios. Este cojo, nos dice la Escritura, que estaba fuera del templo. Regularmente el creyente de la misma forma se encuentra fuera del templo, fuera de la iglesia, fuera de la comunión, fuera de la exposición a la palabra de Dios, fuera de venir y alabar a nuestro Dios, fuera de todo esto. Pero por la gracia de Dios, todos nosotros estando fuera, ahora estamos dentro. Vemos que este cojo, dice la Escritura, que mendigaba. Los pecadores, todos los pecadores sin excepción, son mendigos de la satisfacción o el placer temporal. Mendigos. Están estirando su mano aquí y allá para ver de qué manera pueden lograr una pequeña satisfacción personal que lamentablemente los va a llevar directamente al infierno, porque eso dice la Escritura. Eso dice la Biblia. O sea, no estamos... el Señor no puede tener comunión. El Señor puede transformar al pecador, claro que sí. Pero el pecador, como todos nosotros, tenemos que arrepentirnos, tenemos que venir a Cristo. Pedro y Juan, de acuerdo a la Escritura y al contexto que hemos venido viendo, eran hombres llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, según Hechos 1:8, había descendido con poder. Y ese poder justamente es para que nosotros podamos vencer el pecado, que nosotros podamos vencer la tentación, poder para renovar nuestras mentes, poder para ser limpios con la palabra, poder para que nuestros pecados sean borrados y sean echados al fondo del mar. Y bueno, vemos que estos hombres, guiados por el Espíritu Santo, y en esta guianza del Espíritu Santo, fijaron sus ojos en el cojo, fijaron sus ojos en él. Es decir, no hacen acepción de personas. No miran a las personas que vienen con vestiduras espléndidas, se fijan en este mendigo que tiene necesidad y no hacen acepción de personas, como dice Gálatas 2:6, Romanos 10:11 y Hechos 10:34, donde vemos que Dios no hace acepción de personas, y esto también es una enseñanza para nosotros. No debemos hacer acepción de personas. Para el Señor absolutamente todos son iguales. No tienen un más alto concepto de sí que el que deben de tener. Piensan de ellos mismos con cordura, Romanos 12:3. No están diciendo, ay, este cuate, este desvalido, este cojo. Tampoco se consideran superiores al cojo de nacimiento, mis amados. Filipenses 2:3. Y por esta razón y por muchas más, Pedro y Juan fijaron sus ojos en él. Pusieron atención. Pusieron atención. Sabían que esta persona tenía necesidad. Sabían que esta persona no estaba dentro del templo. No era un hijo de Dios y tenía una necesidad. No pasaron de largo, no actuaron con indiferencia, sino le prestan atención a esta necesidad. Y definitivamente Pedro le dice, míranos, míranos. Reconoce, por supuesto, su limitación financiera. Sabe que es una persona pobre, pero sabe también que eso es una cuestión temporal. Y entonces él le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. O no tengo plata ni oro, como quieran, pero lo que tengo te doy. Esto, mis amados, nos da una enseñanza práctica, una enseñanza para ahorita. Recibe o recibir lo celestial de parte de Dios, escúchame bien, no se compara con lo más valioso que tú puedas recibir de este mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no se pueden comparar. Tú puedes ganar puedes ganar el mundo y perdiendo tu alma, y no se compara
todo lo que viene de parte de Dios. No se compara, mis amados. Es incomparable. Es algo que nosotros no podemos desestimar. Es importante que le pidamos a Dios que nos ayude a poder valorar lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, lo que es la oración, lo que es mi devocional, lo que es tener el privilegio y el honor de estar sentados escuchando la palabra de Dios en este momento. Mucho mejor que si, de verdad, sin comparación, si México fuera campeón del mundo, le gana Inglaterra o lo que sea. No se compara. Lo queremos, eso es aparte. Podemos desearlo como un gusto personal, como una afición, como un entretenimiento, pero no más allá. Hay cosas fundamentales en la vida y por eso la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Deja de buscar las añadiduras. Busca primeramente el reino de Dios, busca su justicia. Esto es lo justo para ti y para mí. Esto es lo que embona perfectamente bien con tu corazón. Esto es lo que tú y yo necesitamos, la palabra de Dios. Y le dice, levántate y anda. En Hechos 3:7 dice, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Me imagino que era de esas personas, no sé si tú las has visto, que tienen así. Yo he visto personas con sus tobillos así torcidos y sus pies no están, sus plantitas de sus pies bien, están así como dobladas. Me imagino que era una cuestión así y no pueden caminar. Pero Pedro, en el nombre de Jesús, realiza este milagro. Y este milagro lo realiza primeramente para aliviar la invalidez del cojo de nacimiento, porque ve esa necesidad. Pero también para mostrar el amor y el poder de Dios y cómo a través de este amor y de este poder de Dios también puede salvarse su alma. Y por otro lado, él quiere probar a los judíos que el Espíritu Santo había venido con las bendiciones prometidas y que lo estaban viendo el cumplimiento de la Escritura en ese momento. Y abre conmigo, si gustas, la Escritura en Isaías 35, versículos del 3 al 6. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado, esforzaos, no teman. He aquí que su Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y les salvará. Entonces los ojos de los cielos serán abiertos. Esto pasó con Cristo. Y los oídos de los sordos se abrirán. Y aquí ve el versículo 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad. Mis amados, los judíos estaban familiarizados con la Escritura, como tú y como yo. Muchos de nosotros estamos familiarizados de la Escritura, pero la familiaridad con la Escritura, si no la practicas, si no la vives, simplemente va a ser familiaridad. Va a ser un conocimiento, pero el conocimiento envanece. La letra es muerta, es filosofía. Pero el Espíritu Santo tiene la capacidad y tiene el poder de darle vida a esa palabra. Simplemente arrepiéntete. Ven a los pies de Cristo. Deja de luchar en contra de Dios. Deja de satisfacer tus deseos mundanos y ven a los pies de Cristo y ve cómo este milagro y cómo muchas otras cosas y cómo los milagros que pueden suceder a través de la salvación en cada uno de nosotros son maravillosos. No hay milagro más extraordinario que la salvación del hombre. No hay nada absolutamente, no hay ningún regalo ni nada que se le pueda parecer. Ser salvos. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿qué dice la Biblia?
de eterno y peso de gloria. Las aflicciones del tiempo presente son incomparables con la gloria venidera. Mis amados, la conducta de este hombre, de este cojo, también puede representar o puede enseñarnos a los creyentes verdaderos lo que debemos de actuar o cómo debemos de actuar. Primeramente, lo primero que hizo, entró en el templo. Esta es la transformación. Estaba fuera del templo, ¿estamos de acuerdo? No podía andar, no podía caminar, estaba fuera del templo. Lo primero que hizo fue entrar al templo. No se quedó afuera. La palabra de Dios nos enseña que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El segundo punto, que buscó tener comunión con los siervos de Dios y con el resto de los creyentes. Ahí vemos que estaba asido, dice la Biblia, de Pedro y de Juan, estaban tomados, no los soltó. El tercer punto, vemos cómo el gozo que le produjo ese maravilloso milagro, en esa gratitud empezó a alabar a Dios. A eso venimos, mis amados, a alabar a Dios. Pero la alabanza a Dios no significa que solamente aquí llevemos y todos cantemos al unísono la letra que se pueden poner en las pantallas, o probablemente tú y yo no sabemos esa alabanza y no sabemos esa canción. Nosotros fuimos criados para alabanza de su gloria. La mejor forma de alabar a Dios es que tu cuerpo y tu vida la presentes en un sacrificio vivo. Ese es tu alabanza, ese es tu culto racional. Negando tu persona, tu yo, tu egoísmo, tu orgullo, tu arrogancia, todo lo vano, todo lo trivial de este mundo. Mis amados, la palabra de Dios anhela transformarnos. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios está vinculada con la misma persona de Jesucristo. Es el verbo, es la palabra hecha carne. Y nosotros, mis amados, pues es importante que consideremos en lo más profundo de nuestro corazón todas estas cosas. Alabemos a Dios de verdad, no solamente aquí en la congregación, no cuando vayamos en el coche y ponemos alabanzas de fondo, y a lo mejor estás pensando en otras cosas y vas planeando otras cosas, eso no sirve de nada. La alabanza no es música de entretenimiento, la alabanza es un punto fundamental del culto a Dios, porque Él es digno de toda honra y toda alabanza. Todo lo que respire está marcado en la Escritura, todo lo que respire alaba al Señor, todo. El cuarto punto que debemos aprender de lo que debemos hacer como nuevos creyentes es que su andar de este cojo era diferente. Saltaba maravillado y agradecido a Dios por ese milagro que Dios había realizado. Nosotros de verdad tenemos un milagro maravilloso. Hemos sido salvos, hemos sido rescatados de las tinieblas y llevados a su luz admirable. Hemos sido rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y no se refiere nada más a mi papá y a mi mamá y a mis abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, sino a través de todas las generaciones, desde nuestro padre Abraham. De verdad, mis amados, o sea, hemos sido rescatados de todo esto y muestra gratitud por estos acontecimientos, porque si no la muestras es porque ni los entiendes o a lo mejor ni los has recibido. Vemos que este cojo no huyó de la persecución, que era aterradora. Fue un milagro público. La gente lo vio andar, lo vio brincar, lo vio alabar a Dios. Y su vida, esto es muy importante, fue un testimonio grandioso, que los mismos oficiales no tenían ningún tipo de explicación de todo lo ocurrido. Dios hizo visible su transformación. La palabra de Dios puede hacer visible en ti y puede hacer visible en mí la transformación
que puede generar a través de la persona de Jesucristo. No seas un cristiano de la secreta, que te dé vergüenza. La Biblia dice que no te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. No nos da vergüenza, mis amados, es un honor, es un privilegio poder considerar el Evangelio, conocerlo, vivirlo, experimentarlo, deleitarnos en él. ¿Cuántas veces a través de la palabra de Dios hemos sido consolados? ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos levanta, nos fortalece, nos endereza, nos alinea? ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos une? ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos limpia? ¿Cuántas veces la palabra de Dios produce una expresión de alabanza en tu corazón y en el mío? La palabra de Dios, la persona de Jesucristo. Hace una visible y absoluta transformación que no podemos negar, mis amados, y que la gente no deja de ver. La sanidad del cojo, mis amados, no era lo fundamental en este hecho. Lo fundamental en este hecho es manifestar y mostrar el poder del Señor Jesucristo en este momento ya resucitado. Ya resucitado, mis amados. El que reina. Escúchame bien, el que gobierna sobre toda situación. No te distraigas. ¿Qué situación adversa estás viviendo? Él está gobernando aunque tú y yo no lo veamos. Nuestros ojos terrenales no manifiestan las cuestiones espirituales que están sucediendo a nuestro alrededor por su plena voluntad y su absoluta soberanía. No nos corresponde a nosotros los tiempos y las sazones, sino solamente a Él en su sola potestad. Él sabe en qué momento, Él sabe en qué tiempo, pero te voy a decir una cosa, siempre será puntual, siempre será poderoso, siempre será soberano. El pueblo se encontraba en asombro, en admiración profunda, en estupor, en espanto, en sorpresa, porque realmente eso es lo que puede llegar a ser el Evangelio. Una vida pecaminosa y transformada por el poder de Dios. Mis amados, allá en Nuevo León, y alguna vez en forma particular, yo conocí un grupo de sicarios, así como se lo estoy diciendo, un grupo de sicarios, de personas que en ese momento ya eran de Cristo. Y no solamente eran de Cristo, servían al Señor Jesucristo con todo su corazón. Y dentro de esas personas había individuos que habían asesinado a otras personas, que los había una persona que era el encargado de cortar en pedacitos así a un cuerpo humano para quemarlo y echarlo, no sé, no, la verdad que no sé en qué lo echaban, pero para que se consumiera con todo y huesos. Sus miradas, a pesar de sus tatuajes, a pesar de su estatura, a pesar de todo, unas miradas limpias, transformadas, personas que habían violado mujeres, personas que habían abandonado su hogar, personas que tú no puedes creer lo que estas personas llegaron a vivir, es inimaginable, transformadas por el poder del Evangelio y la palabra del Señor. La persona de Jesucristo, la obra del Espíritu Santo, hoy conformando parte del servicio de una iglesia, predicando la palabra de Dios. Es increíble. Eso puede hacer el Evangelio. Eso puede hacer Jesucristo. Necesitamos o necesitas arrepentirte. Nada más. Pedirle a Dios que te ayude.
Pedro en este momento, bajo estas circunstancias de asombro, de espanto, de estupor, él no quiere perder la oportunidad de predicar. No pierdas ninguna oportunidad de predicar. Y quiere predicar nuevamente el Evangelio. Ya se habían convertido como 3,000. Pero él quiere explicar y aclarar la situación, porque cualquier situación de tu vida o de la mía, la Biblia tiene explicación. De verdad, todo lo podemos encontrar en la Escritura. Hay cosas que no vamos a entender, pero también la palabra de Dios dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas ocultas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para sus hijos. Hay cosas que no vamos a entender, pero ¿sabes qué? Tengo una buena noticia. El Señor no nos pide que entendamos, nos pide que le creamos, nos pide que confiemos en Él. Y eso es lo que podemos hacer. Eso es lo mejor que podemos hacer. Pedro anunció a Cristo crucificado, resucitado, exaltado y llevó al pueblo al arrepentimiento. Les compartió el Evangelio. El propósito principal de este milagro, mis amados, era simplemente preparar el corazón de estas personas para que pudiesen escuchar el Evangelio. Probablemente a ti te pasó como a mí, que tuviste que llegar a un pozo muy profundo, lleno de obscuridad y de consecuencias, para que el Señor de ese lugar te pudiese rescatar y entonces pudieras ver su gloria manifestada en tu vida. Pudieras disfrutar de la transformación que Él hizo, porque alucinas y aborreces todo eso que tú viviste por ignorancia, por error. En el versículo 14, por mencionar algunos, no vamos verso a verso porque son muchos, pero estoy concentrando el contexto de todo lo que hemos estado viendo. Dice, mas ustedes negaron al santo y al justo. El santo y al justo se refiere a Jesús. Y el santo, el 3 veces santo, solamente es el Señor, solamente es Dios. El 3 veces santo para aquellas personas que dicen que Jesucristo no es Dios. Al santo y al justo. Y tú lo puedes ver en tu Biblia, está con mayúscula. Y pidieron que se les diera un homicida. Eso les dice Pedro. Pero el mismo Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 22, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. En 2 Corintios 5, capítulo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí Pedro, mis amados, los está acusando de haber rechazado y haber entregado a la muerte al Mesías, al santo, al justo, al autor de la vida. Eso lo podemos ver en los versículos que acabamos de leer. Los puedes leer en tu casa. Pero aquí Pedro le está diciendo que ese mismo Dios de los patriarcas, ese Dios del Antiguo Testamento, es el mismo que glorificó al Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Está haciendo referencias que este mismo Cristo es el mismo Cristo que fue exaltado por el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y qué interesante, mis amados, que cuando tú cometes un error y tú fallaste en algo con el Señor, eso que tú viviste inapropiadamente, en eso que te fue mal, en eso de lo que tú tienes una mala experiencia, Dios lo puede usar posteriormente para dar testimonio a los demás. Pedro, unas semanas atrás, había negado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador 3 veces. Y ahorita los está acusando y le está diciendo al pueblo de Israel que ellos también lo negaron, ellos también lo rechazaron, pero no lo está haciendo con condenación. Mucha gente sabía que lo había negado,
Y la palabra de Dios en muchas cosas no es explícita. El Evangelio de Juan dice que algunas de las cosas que sucedieron no están escritas, pero seguramente él sabía lo que se siente negar a Jesús. Y él sabe que fue parte, de alguna manera, de eso. Y nosotros también, mis amados. Cada vez que escuchas el Evangelio, cada vez que lo rechazas, cada vez que Dios te pide que te arrepientas y tú estás en una vida pecaminosa y no lo haces, estás rechazando a Cristo y estás rechazando su palabra. Y aprovéchala, porque no sabes cuándo va a ser tu última oportunidad. Ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. Pero cuando tú vienes al arrepentimiento, tu vida cambia. Ve Romanos capítulo 8, versículos 31 al 35. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún más, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede en este momento por ti y por mí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Mis amados, nada te va a separar del amor de Dios. Estés viviendo la circunstancia que estés viviendo, el amor de Dios no se va a separar de ti. Déjate abrazar por Cristo. Déjate abrazar por su palabra. Déjate abrazar por el Evangelio. Él no te ha desechado. Nosotros como personas y como hombres desechamos, juzgamos, criticamos, murmuramos, hacemos cosas terribles, porque somos hombres, somos imperfectos, pero servimos y adoramos a un Dios perfecto y Él quiere poner esa imagen de su persona en ti mismo para que tú seas un reflejo fiel de la imagen de Jesucristo. Por eso, mis amados, la fe en el nombre de Jesús demanda arrepentimiento. En el versículo 17, Pedro le dice que ellos lo hicieron por ignorancia y que por ignorancia cometieron este crimen terrible, y también los gobernantes los menciona. Pero la ignorancia, te aclaro, dice la Biblia, en Oseas 4:6, dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, es decir, por ignorancia. O sea, la ignorancia no te justifica. Digo, sí, es diferente cuando tú, conociendo perfectamente, transgredes lo que ya conoces que es incorrecto, a cuando por ignorancia tú haces muchas cosas, pero la ignorancia no te quita lo pecador. O sea, sigue siendo pecador, sigue siendo partícipe de esta maldad. En Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, estando en condición de hombre, ¿qué dice la Biblia? Se humilló. Esto es lo que quiere Dios de tu vida y de la mía, que siempre estemos con un corazón humilde. Por eso es algo que tenemos que aprender. Jesucristo lo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Para qué? Para que tengamos descanso en nuestra alma, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Descanso. Y esa humildad, dice, se humilló hasta la muerte. Perdón. Y estando en condición de hombre, se humilló y se hizo obediente. O sea, la humildad, mi amado, te ayuda a que tú y yo, o nos ayuda a que tú y yo podamos ser obedientes a la palabra de Dios. Sin humildad, una persona soberbia, una persona arrogante, eso exhibe su arrogancia, exhibe su orgullo, exhibe su soberbia y sencillamente no va a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando nos humillamos delante de la presencia de Dios, dice la Biblia, Él nos exaltará.
Dios, mis amados, por medio de la predicación del Evangelio, nos da siempre una oportunidad de arrepentirnos y recibir a Cristo como Señor y como Salvador. Él puede borrar nuestros pecados. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Si tienes pecado en tu vida, confiésalo, arrepiéntete. Isaías 44:22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. El Mesías estaba escrito que iba a traer tiempos de refrigerio. Puedes revisarlo ahí en Jeremías 3:5, Miqueas 4:3, en los Salmos, bueno, los profetas menores, el Antiguo Testamento, por todos lados te lleva a Cristo. No hay una sola parte del Antiguo Testamento desde Génesis que no te lleve a Cristo. Isaías 11, capítulo de 2 al 9. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con espíritu de sus labios matará al impío. Y será justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñirá de su cintura. De todos estos hechos, mis amados, dice el versículo 21 del capítulo 3 de Hechos, hablaron los profetas. Y por último, la fe en Jesucristo, la fe en su palabra, trae la mejor bendición para la vida de cualquier ser humano que se arrepienta, que venga a los pies de Cristo. No hay nada mejor que podamos hacer que eso. Y vivir así el resto de nuestros días, permaneciendo. Y aquí vienen los gentiles también, porque esto era para los judíos, sí, pero también para los gentiles. Hechos 3:25. Ustedes son hijos de los profetas y del pacto de Dios que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros tenemos derecho a esa bendición y somos parte de esas benditas o de esa bendición de Dios como familia, tu familia y la mía. Qué hermoso, qué precioso. Cobija todo esto. Ahí están tus hijos. Ya no lo hagas por ti si tú quieres, pero hazlo por tus hijos. Tus hijos no pidieron venir aquí. Por supuesto que tus hijos es un regalo de Dios, es una herencia. He aquí, herencia de Dios son los hijos, y cosa de gran estima el fruto del vientre. Tenemos el compromiso de instruirlos cuando son pequeños y de estorbarles cuando son grandes, pero la instrucción nunca se termina. La palabra de Dios siempre tendrá instrucción. En Gálatas 3, versículos 6, del 6 al 9, dice: así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de juzgar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra, la tuya y la mía. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Mis amados, el propósito de Dios desde el Antiguo Testamento era bendecir a los gentiles. Es decir, el propósito era capacitarnos a todos nosotros, porque no hay judíos aquí, a todos nosotros, para que alcanzáramos su propósito. Súbete a ese tren. No te subas al tren Maya, súbete a este.
De verdad está mejor. Súbete a bueno, súbete al Tren Maya si quieres. Creo que ese no se desvía. Hay otro que sí se desvía, ¿no? Aquí por Oaxaca, no me acuerdo cómo se llama. Pero súbete al tren de Jesucristo. Abraza el Evangelio, deja que el Evangelio te abrace. El plan de salvación, mis amados, de los gentiles estaba oculto en el Antiguo Testamento, pero fue revelado a Pablo. Puedes ver todo Efesios 3. Pero cuando la nación de Israel mató a Esteban, pecó gravemente y en ese momento el Espíritu Santo detuvo su programa profético para el pueblo de Israel y a partir de ese momento el plan profético de Dios se enfocó, escúchame bien, en la iglesia. Y tú eres parte de esa iglesia. Tú y yo formamos parte de esa iglesia que se inició en el libro de los Hechos y somos parte de esa iglesia en estos días. Y el plan profético de Dios está enfocado en este momento no en los judíos, sino en los gentiles. En nosotros los creyentes. Y en nosotros los creyentes como iglesia, mis amados, tomó el escenario central para derramar su gracia, derramar su perdón, derramar su misericordia, derramar su evangelio, derramar su paz, derramar su benevolencia, derramar todas estas cosas maravillosas de las que podemos disfrutar todos nosotros. Y a partir de ese día, mis amados, la iglesia fuimos absolutamente bendecidos y esa bendición no se ha terminado el día de hoy. Así que cada vez que vengas a la congregación, cada vez que tengas tu devocional en casa y abras la escritura, tú debes de saber que Dios te está hablando a través de las líneas que se están leyendo y a través de esas líneas quiere transformarte, pero Él va a respetar tu línea si tienes un corazón endurecido. Faraón endureció su corazón repetidas veces y luego en un momento ya cuando las plagas estaban tremendas, Dios mismo tomó la iniciativa y era un corazón duro, él ya sabía, para él no se sorprende nada, él mismo lo endureció. Pero quita la dureza de tu corazón, recibe el Evangelio. ¿Cómo puedes ser tan arrogante, tan soberbio, tan soberbia, tan incrédulo y tanta dureza en tu corazón y sin arrepentimiento delante de un Dios santo, perfecto, que quiere darte lo mejor de sí y te lo ha dado? Mucha gente en ese entonces creyó al escuchar el Evangelio, se arrepintió, pidió perdón y lo recibió de parte de Dios, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, todas tus iniquidades, todas tus maldades, todas las cosas que no son correctas delante de los ojos de Dios, que tú y yo hayamos cometido delante de sus ojos, arrepintámonos, pidamos perdón a Dios. Y Él dará tiempos de refrigerio. En nuestros días, mis amados, la iglesia o en la iglesia, Dios sigue agregando a los que han de ser salvos. Y los que están aquí no necesariamente quiere decir que todos son salvos. Aquí hay tres tipos de personas. Los que creen, que creen, porque hay unos que creen, ¿eh? Y los incrédulos. Pero los que creen son como Satanás, que sí cree, pero tiembla. Entonces eso no hay ninguna diferencia. Satanás también cree, dice la Escritura en Santiago 2:19, y aparte tiembla. Lo malo es del hombre, que hay unos que creen y ni tiemblan. Dicen que Dios es bueno y sí lo es, que Dios es misericordioso y sí lo es, que Dios es amor y sí lo es, pero escúchalo, también es justo. Y nuestras justicias no nos alcanzan, sino es la justicia de Cristo, ganada en la cruz, los méritos de Cristo, depositados en tu cuenta y en la mía, para
abonados en ella para hacer uso de ello para la salvación eterna. Oremos.